Para seguir con nuestra programación de hoy, tenemos una charla maravillosa a cargo de una gran amiga de nosotros ya, de nuestra querida Carola Beselli, que nos va a hablar en la charla sobre el cuerpo y la voz como primera aproximación a la experiencia poética. Carola es doctora en literatura hispanoamericana de vanguardia y posvanguardia de la Universidad de Salamanca, en España. Es profesora adjunta del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago de Chile. Como investigadora y docente, sus áreas de especialización son la literatura latinoamericana, la poesía, la multimodalidad, la literatura infantil y juvenil y la mediación de la lectura. Entre el año 2019 y 2020 trabajó como investigadora postdoctoral del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago de Chile, desarrollando una investigación en el área de poesía infantil en Chile. Imparte la docencia en diversos programas de diplomados sobre literatura infantil y juvenil, es socia colaboradora de IBI Chile y miembro del equipo coordinador de la otra LIG. Carola, te invito a prender tu cámara, bienvenida a nuestro seminario. Ahí estás, qué gusto poder tenerte nuevamente con nosotros. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de poder contar contigo de nuevo. Como ya les dije, Carola ya es una amiga de nosotras, nos encanta contar con tus charlas. Así que antes de partir, quiero presentar a nuestra querida Monse Valladares, que es nuestra intérprete en lengua de señas, que nos ha acompañado en todas las ponencias del seminario. Recordarles a nuestros asistentes que pueden dejar sus preguntas en la cajita que está acá abajo, sobre preguntas y respuestas. Al final de la presentación de Carola haremos una selección y se las haremos a ella para que podamos conversar un poco más. Y cualquier consulta que tengan técnica o alguna duda que tengan sobre el seminario, nos pueden escribir en el chat para poder darles solución. Sin más que decir, Carola, quedas al mando. Cualquier cosa yo voy a estar acá también y solo me llamas. Muchas gracias Ale, Alejandra Poli, gran amiga ya también a estas alturas, siempre tramando cosas maravillosas en torno a la mediación de la lectura desde el Centro Lector de la Barnechea, así que mi admiración, mi gratitud, por cierto, por invitarme una vez más a formar parte de estas instancias maravillosas que organizan. Gracias al Centro Lector también en general, ¿verdad? A toda la organización de este encuentro que han hecho un grandísimo trabajo, no menor. Y nada, y encantada de estar aquí, de saludarles a todos, a todas, a todos los aquí presentes. Pensé que por la hora iba a ser un poco más floja la cosa, pero somos varios, así que un gusto. Gracias Monse por la ayuda. A veces hablo un poco rápido, disculpas de antemano. Gestualizo mucho, así que puede que pueda compensar. Y qué rico ver a tantas caras, nombres más bien conocidos y conocidas aquí entre los participantes. Uno siempre se siente en casa y a quienes no conozco, con quienes no nos conocemos aún, un gusto de conocerles en esta oportunidad. Para hablar de un tema además que me gusta tanto, ¿no? Maravilloso que a uno lo inviten a lugares a hablar de lo que más le gusta. Así que estoy encantada de estar aquí. El tiempo es tan poquito que voy a empezar ya mismo e intentaremos cubrir lo más posible de lo que utópicamente quisiera cubrir, ¿verdad? Hay mucho que hablar en torno a la poesía. La verdad es que es un tema, un género tan marginal, tan poco tratado, tan desconocido, marginalizado, que las instancias que existen, ¿no? Para hablar de esto, más allá de la academia, que es donde uno se desenvuelve, ¿cierto? En la universidad, las instancias más democratizantes del conocimiento en torno a la poesía se agradecen, ¿no? Y uno intenta aprovecharlas como si el tiempo fuera oro al respecto. Así que vamos a partir desde ya. Esta sesión de hoy la he titulado El cuerpo y la voz como primeras aproximaciones a la experiencia poética. Y, como les digo, intentaremos, ¿no? Ambiciosamente tal vez, cubrir estos cuatro contenidos, estos cuatro temas de esta tabla. Uno tiene que ver con las preconcepciones que tenemos en torno a la poesía,
el otro, vínculos entre poesía e infancia. El otro tendría relación con la poesía como género multimodal, y en cuarto lugar hablaremos del panorama actual de la poesía en la LIG. Imagínense, ¿no? Esto da para un semestre entero o más, pero intentaré darles la mayor cantidad de recomendaciones posibles, más bien de lecturas valiosas para mí, actuales, porque sé que eso también se valora mucho, ¿no? Los círculos de mediadores, de mediadoras. Todo esto leído siempre desde el eje central que estoy planteando, que es la poesía como una aproximación multimodal, ¿verdad? Eh, a la experiencia desde lo sensorial, desde el cuerpo, desde la voz. Primero, una brevísima reflexión, y más bien les invito también a reflexionar, a preguntarse, ¿no? En torno a las preconcepciones que tenemos en torno a la poesía. Yo esta pregunta la suelo hacer en mis clases, tanto de diplomado como de licenciatura, ¿verdad? Pregrado y posgrado, y en general en talleres abiertos. Siempre parto, cuando hablo de poesía, preguntando por los prejuicios, ¿no? Por las preconcepciones que se tienen en torno a la poesía. Y cuando logramos desnudar nuestra verdad, siempre salen a la luz ideas y preconcepciones que no son de las más favorables, por así decirlo, ¿no? Hay cierta transversalidad y acuerdo en que la poesía ha sido un género bastante maltratado. ¿Ah? Incluso estudiantes míos ya a punto de ser profesores en la universidad, todavía me dicen, profe, con la poesía algo me pasa, no engancho, no la entiendo. Digo, Dios mío, vas a enseñar poesía el próximo año, tienes que amarla, pero no puedo obligarte a amarla, ¿no? Hay que amarla. Y para eso necesitamos habernos aproximado durante nuestra historia, desde que somos pequeños, a la poesía con mediadores y mediadoras que aman la poesía. Y ahí es donde a veces se flaquea, ¿verdad? Porque finalmente son los mismos profesores quienes tienen también estos prejuicios, y no solo rechazo al género, sino un poco de miedo a la poesía, ¿no? La sensación de que es difícil, de que no se entiende, ¿ah? La instrumentalización de la poesía, ¿no? El poema para las fiestas patrias, el poema para el Día de la Madre, ¿no? Hay ciertos atributos negativos que se le suelen adjudicar a la poesía. Ahora, quienes tenemos la dicha de habernos aproximado a la poesía desde otro lugar, desde el lugar desde donde nunca debimos haber salido, nos enamoramos de la poesía, ¿verdad? Y de eso se trata un poco esta ponencia de hoy, de llevarnos todos, viajar un poco al lugar donde nace la experiencia de la poesía, que es la infancia, intentando con ello despertar, ¿no? Vivir ese vínculo hermoso con lo poético, para que no se vuelva a dormir, ¿verdad? Y eventualmente, para quienes nos dedicamos a mediar la poesía, lograr también transmitirlo desde ese lugar. Dice Mar Venegas, la poeta Mar Venegas, que a la poesía entramos desde el juego, desde el ritmo y de la memoria. Una puerta de entrada bastante distinta a la que comentábamos previamente, ¿no? A esta puerta de entrada normativa, racional, estructurada, ¿ah? Donde nos acercamos al poema como si fuera un objeto en una mesa de disección, donde hay que sacar la figura retórica, el tema principal, la biografía del autor, ¿ah? Pues no, Mar Venegas, que se ha dedicado a la poesía para las infancias, además, ¿verdad? Propone que a la poesía se entra desde el juego, desde el ritmo, desde la memoria. Esa es la puerta de entrada que les propongo. Porque hay un vínculo muy fuerte, como ya les adelantaba, entre poesía e infancia. Dice Cecilia Bayur, una autora de quien vamos a hablar mucho hoy, que los niños y las niñas son sujetos muy cercanos a la actitud poética en el cuerpo, en el alma y en la lengua. Y me gusta mucho cuando Cecilia Bayur habla del cuerpo, porque va a tener una obsesión académica, por así decirlo, una preciosa obsesión investigativa con el cuerpo. Y gran parte de lo que comentaremos hoy en relación al cuerpo y la voz, como aproximaciones a la poesía, viene de los postulados de Cecilia Bayur, ya quien propone precisamente que la propia infancia, ¿no?, tiene como atributo inherente lo poético. Niños y niñas son sujetos súper cercanos a la poesía, mucho más que los adultos.
Con esta ilustración del libro Madre de Mariana Ruiz Johnson, recojo unas palabras de Evelio Cabrejo, que me parecen muy significativas, que dice que nacemos desde el vientre de la madre al vientre de la poesía. Me parece una cita fundamental. En tal sentido, recojo también los postulados de Yolanda Reyes, de quien también hablaré bastante, ¿ya? Que sabemos que se ha dedicado desde la neurociencia, ha abordado con mucho énfasis la primera infancia, la literatura y primera infancia, ¿no? Ha hecho estudios maravillosos al respecto. Y lo que propone Yolanda Reyes es que la lectura comienza mucho antes del contacto con los textos escritos, a través, dice ella, de una intrincada red de conexiones simbólicas y de un sinnúmero de voces, de palabras y de historias. Nos está hablando, pues, Yolanda Reyes, de una experiencia que es preverbal, ¿verdad? La poesía mucho antes de la palabra escrita, lo cual ya nos da las primeras luces sobre un momento en que se bifurca este tema, y empezamos a confundir poesía con lo escrito solamente, olvidándonos de la esencia de lo poético, que puede ser visual, puede tener cualquier soporte, puede escribirse poesía en el desierto, en el mar, puede encarnarse de manera performativa la poesía. Es un modo de ver el mundo, la poesía, ¿no? Mucho más allá o más acá, si queremos, de la letra escrita. ¿No? Y comienza, como dice Yolanda Reyes, mucho antes de leer, y tal como nos decía Evelio Cabrejo, incluso antes de nacer, ¿no? Se ha hablado mucho también de la poesía desde el periodo de gestación. Ya desde los 5 meses de gestación el bebé ya tendría desarrollado el oído. Por lo tanto, ya podría aproximarse a esas voces, a esas palabras, esas historias que van a ir comenzando a articular, ¿no? Significaciones en la experiencia de esa persona. Es por eso que Yolanda Reyes dice y afirma que los bebés son lectores poéticos, ¿no? Probablemente mucho más poéticos que los adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque se aproximan al mundo por medio de estructuras corporales y sonoras, del cuerpo y del oído. No importa tanto para los bebés, ¿no?, qué dicen las palabras, sino cómo suenan, cómo arrullan, cómo acompañan en la oscuridad. ¿No? Hay una aproximación a lo poético desde lo afectivo, ¿cierto? Desde lo sensorial, desde el cuerpo, desde el oído. Luego, más adelante, también vamos a incorporar lo visual como un atributo clave en lo poético. Pero ciertamente la dimensión semántica de la palabra, lo que significan las palabras, no es lo más importante. Y tampoco debería serlo en las edades adultas. ¿Ya? Eso es algo que, un paradigma que me cuesta, no a mí solamente, bueno, a mí en mi praxis cotidiana como docente lo enfrento, por eso la idea de que no hay que entender la poesía necesariamente de la forma en que entendemos la palabra entender, ¿no? No se trata de entender el significado de cada palabra. Mucho más importante será cómo suena esa palabra, cómo se articula en esta sintaxis, en esta partitura, ¿verdad?, visual y musical dentro del lienzo que es la página. La poesía tiene un alcance mucho más polisémico, sensorial, que el propio significado puro de la palabra. ¿Ah? Para géneros que se aproximen a la palabra desde su dimensión significativa o semántica, más pura, más explícita, hay muchos, ¿no? La mayoría de ellos. La poesía es uno de los pocos géneros, ¿no?, que van más allá de eso. Trabajan en otras dimensiones significativas del lenguaje, rompiendo muchas veces las reglas de la literariedad, ¿verdad? Entonces, la poesía en sí misma es ruptura. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre, ¿cierto? Es menos obediente de lo que quieren hacernos ver, ¿no? Dice María Emilia López en torno a la primera infancia y su vínculo con la poesía, que la primera infancia es la etapa de la vida en que se aprende a simbolizar.
Y simbolizar es la base de la experiencia del pensamiento. Sin jugar, sin cantar, sin leer o escuchar historias ficcionales, es difícil enriquecer la capacidad de pensar. ¿Qué lugar le otorgamos a la palabra poética, a la lectura y a la presencia de los libros en la vida de los niños? Es una pregunta por la capacidad de pensamiento de una sociedad, por su habilidad para inventar y revertir el estado de las cosas. Y aquí me interesa mucho, mucho esto, aunque podríamos ampliar muchísimo más también, ¿no?, este mismo tema, pero el lugar que le otorgamos a lo poético, ¿ya? A veces perdemos ese rumbo, ¿ya? Y a veces nos olvidamos de que la relevancia de lo poético en la vida de un ser humano tiene que ver en última instancia con la capacidad de revertir el estado de las cosas, ¿ya? De cambiar un mundo cuando no nos parece apropiado, de comprendernos a nosotros mismos como sujetos y de comprender el mundo que habitamos también. Muy, muy, muy relevante, ¿verdad? Y aquí menciona la autora María Emilia López el juego, lo hemos mencionado antes, Mar Venegas también, porque el juego es uno de los elementos claves de la poesía. La poesía es juego, podríamos establecer ahí una relación de sinonimia, ¿verdad? Y la pulsión poética de la infancia surge desde la necesidad de interrogar, de jugar, de cantar, de bailar, añado, de tocar, de mirar las palabras, ¿ya? Como objetos, ¿verdad? Desde su materialidad, interactuar con esas palabras, no repetirlas solamente, ¿no?, cuando nos pasan el poema que hay que leer para determinada fecha. Y aquí recojo a Johan Huizinga, porque no podemos hablar de juegos si no hablamos de homo ludens, ¿verdad? Y Johan Huizinga identifica precisamente el vínculo entre poesía y juego. Dice, todo lo que es poesía surge del juego, en el juego sagrado de la adoración, en el juego festivo del cortejar, en el juego agonal de la fanfarronería, el insulto y la burla, en el juego de la agudeza y la destreza. Y luego se pregunta, ¿en qué medida se conserva la cualidad lúdica de la poesía al paso que la cultura se va desarrollando y complicando? Y esto nos lleva a preguntarnos más bien por nuestra propia experiencia. ¿En qué momento, ¿no?, perdemos esa capacidad lúdica de la poesía? ¿Qué pasa con esa condición poética originaria a medida que crecemos? Johan Huizinga vincula esta experiencia personal del crecer con también la complejización de una sociedad y de un sistema concreto, digamos. Habla de la sociedad, de una cultura que se va desarrollando y con ello complicando, y todo se va enrareciendo, y que ahí estaría el germen de esta pérdida de la capacidad lúdica y que finalmente repercute en la pérdida de la capacidad poética, de la condición poética. Y por eso yo siempre aquí me gusta recordar al maestro Gianni Rodari, ¿cierto? Porque para Rodari el juego es crucial, ¿ya? Todos los, como creador, como pedagogo, como ensayista, en fin, la imaginación y el juego siempre han estado al centro de sus preocupaciones. Y él propone que para una literatura infantil que no caiga sobre los niños como un peso externo o como una tarea aburrida, sino que salga de ellos, viva con ellos, para ayudarlos a crecer y a vivir más arriba, tendríamos que conseguir relacionar íntimamente estos tres sustantivos: imaginación, juego, libro. Y yo creo que él habla de literatura infantil, pero yo considero que aquí es poesía, ¿no? Vivir de manera poética. Imaginación, juego y libro. Esos son los tres conceptos que Rodari propone, ¿no?, para lograr mantener, ¿no?, esa condición poética y no perderla en el intento. Cuando hablamos de la poesía como juego, cuando hablamos de la poesía como experiencia, cuando hablamos de la poesía como condición primigenia de la condición humana, ¿verdad?, tal como lo propone Yolanda Reyes, nos estamos refiriendo a un concepto que es la multimodalidad, ¿ya? Cuando hablamos de la experiencia poética como una experiencia incluso que se desarrolla en edades gestacionales, durante los procesos de gestación, estamos hablando de que hay diferentes sentidos que van a intervenir
para dar forma al significado poético, diferentes lenguajes, no solo la palabra escrita, ya lo decíamos, ¿verdad? Entonces, un poco sintetizando, ya, y poniéndole palabras un poco más académicas, pero estamos diciendo lo mismo que antes, ¿no? La infancia sería un periodo de encuentro con lo simbólico. El niño se constituiría como un sujeto que descifra y es descifrado desde muy temprana edad. La experiencia poética corresponde a un desciframiento que incluye diversos lenguajes y sentidos, ¿cierto? El tacto, la piel, el oído, el cuerpo, el olfato, la visión. Y en este contexto, la infancia ofrece condiciones muy propicias para experimentar no solo la condición poética, sino la multimodalidad. ¿Cómo vamos a definir la multimodalidad? Como la capacidad de mezclar diferentes lenguajes, diferentes códigos, diferentes sistemas de signos, ¿no? De elaborar discursos en los que combinemos en una relación de interdependencia eventualmente diferentes sistemas de signos. En otras palabras, leer, mirar, tocar, oír, hacer, deshacer, jugar, con la poesía. Los estudios sobre multimodalidad son, bueno, uno de los campos de estudio que me preocupan a mí hoy como académica, ¿verdad? Trabajo en eso particularmente, junto con la poesía siempre. En pleno proceso de expansión a nivel académico, digamos. Se han desarrollado principalmente desde la semiótica social. Kress y Van Leeuwen son uno de sus exponentes más relevantes, aunque hay muchos y muchas ya que han desarrollado el tema y lo siguen desarrollando. En este contexto de la multimodalidad vamos a entender el texto como un ensamblaje complejo en que intervienen diferentes modos semióticos, ¿cierto? Los estudios multimodales propiciarían esta relación cruzada con otras disciplinas que comparten el mismo objeto de estudio. Entonces también es una aproximación muy compleja, no de difícil, ¿no? Sino que tiene un montón de aristas y de puertas de entrada a el mismo objeto de estudio. Por poner un ejemplo, el libro álbum, ¿no? Yo me puedo aproximar desde la visualidad, me puedo aproximar desde el texto, entre otros. Y tiene que ver entonces lo multimodal con el cruce, ¿no? De diferentes modos lingüísticos, de diferentes lenguajes, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de multimodalidad, ¿no? Estamos hablando, como dice ahí, de la implicación de dos o más lenguajes en una creación, y si esto lo aplicamos solamente a la poesía, porque esto es infinito, podemos identificar un millón también de trayectorias dentro de la poesía donde vamos a descubrir, ¿no? A identificar multimodalidad. Yo propongo y considero que es así, digamos, y muchas lo proponen, muchas y muchos autores proponen, que la poesía en sí misma es un género multimodal. Lo que pasa es que la poesía en sus variantes más contemporáneas ha agudizado esta interacción de diferentes lenguajes. Pero, por ejemplo, la poesía visual, la poesía objetual, la poesía concreta, el letrismo, la poesía sonora, poesía fonética, perfopoesía, poema-acción, como dicen en inglés, you name it, ¿no? La cantidad de nombres son infinitos, poesía digital, puesta en voz de la poesía, en fin, hay un montón de conceptos, ¿no? Que se usan, se están usando y se crean a diario también para referir, ¿no? Diferentes productos culturales vinculados a la poesía a los cuales nos aproximamos desde lo multimodal, ¿cierto? Voy a hacer un rapidísimo barrido, así ni siquiera voy a centrarme en cada cosa, pero ahí vamos a ir viendo dimensiones objetuales de la poesía. Tenemos a Broza, Nicanor Parra, ¿cierto? Tenemos esta aproximación, la más elemental, digamos, a la poesía visual, que es el caligrama, con Apollinaire, con Ginsberg, ¿cierto? Aquí tenemos esta dimensión fonética de la poesía que trabajó magistralmente Vicente Huidobro y en general las vanguardias, ¿ah? Con este canto 7 que es solamente materia fonética, ¿no? Donde se pierde completamente la dimensión semántica, que ya las palabras no significan nada en términos semánticos, sino que solo suenan y desde ahí significan, ¿cierto? Tenemos más dimensión visual, tenemos, bueno, estos son
quebrastahueso, o la técnica del collage también, la poesía objetual, esta ya es una variante súper contemporánea, ¿cierto?, a partir de mascarillas. Tenemos, bueno, poesía de Juan Luis Martínez, que siempre lo incluyo, toda charla que doy sobre poesía, el poeta chileno Juan Luis Martínez, grandísimo poeta visual. Tenemos poesía digital, ¿verdad?, estos poemas GIF de Clemente Padín. Tenemos poesía ya que se empieza a basar en los códigos binarios también, o que toma como referentes íconos, lenguajes ya propios de las culturas más contemporáneas, aunque esto ya es vintage, ¿cierto? El Pac-Man es como súper vintage a esta altura. Entonces se juega con todos los lenguajes. Poesía en emojis, ¿no? Que esto no es un juego, esto es un libro, se llama Poemojis, de Dante III, mexicano, que ganó unos fondos gubernamentales muy importantes, ¿no?, para elaborar este poema. Es decir, con todos los lenguajes que existen se puede hacer poesía. Y todo habla de multimodalidad, ¿cierto? Ahora, considerando lo anterior, llama la atención que en la actualidad, cuando se habla de poesía para las infancias, se desconozca, se omita toda esta larguísima tradición de poesía experimental, la pongo muy entre comillas porque estamos experimentando hace más de 100 años ya, ¿no? Como que dejaría de ser una experimentación a estas alturas, ¿verdad? Todas las rupturas que comienzan a fines del siglo XIX con Stéphane Mallarmé y que luego cobran vigor con las primeras vanguardias universales, ¿no?, los primeros años del siglo XX, y luego se reactivan con las neovanguardias, con las posvanguardias, para transformarse en lenguajes propios de la poesía contemporánea, ¿no? Pareciera que esa renovación de los lenguajes de la poesía que han tenido lugar en la poesía para adultos, ¿no?, algo pasa en la poesía para la infancia que no se visualiza, no se considera, no pertenece a los cánones de la poesía para la infancia, las innovaciones, otra vez entre comillas, lingüísticas ocurridas desde fines del siglo XIX hasta la fecha. Entonces, me baso en Cecilia Bayur para proponerles más o menos cuáles serían el estado de cosas de la poesía para la infancia en la actualidad. En su mayoría una poesía con rima. No vamos a menospreciar la rima porque es muy interesante a la hora sobre todo de jugar con las sonoridades. Sin embargo, llama la atención que no se conciba un poema sin rima cuando hablamos de poesía para la infancia, como si fuera la única opción posible, en circunstancias de que el verso libre ya tiene mayoría de edad, ¿no?, más de un siglo de antigüedad, en circunstancias que la poesía para adultos ya no usa la rima, ya no existe. O sea, serían gestos muy experimentales eventualmente, ¿no?, o novedosos a estas alturas, trabajar con rima, ¿no?, para los adultos. Pero algo pasa que con la infancia solo se usa rima, ¿no? Y además, no cualquier rima, sino, citando a Bayur, una tendencia a la rima facilista, lo que ella llama un fuego de artificio a baja altura, ¿no? Una rima que la mayor parte del tiempo va a terminar en ito o ita, por decirlo de alguna forma, caricaturizándolo. Y también una poesía que tiene métrica siempre, ¿no? Se utilizan universos semánticos arquetípicos, ¿verdad? Una infantilización, una impostación de la voz infantil, ¿no?, que pierde calidad poética. El abuso de los diminutivos, ¿no?, es un ejemplo. Es un léxico, por otro lado, muy poco desafiante, muy elemental, muy básico, o bien demasiado artificioso, y ahí también nos vamos al otro extremo de la poesía, como esta cosa rimbombante decimonónica, ¿cierto?, que ya no es así, ¿no?, pero este prejuicio también que se tiene con lo poético, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, este meme del niño poeta, ¿no? Pobre chico, además, un bullying espantoso, pero además este chico que hablaba con palabras muy difíciles, ¿verdad? Muy remilgado, un lenguaje remilgado, un modo de ser muy de dandy, pero impostado. En fin, se trata en su mayoría de formas ancladas en el siglo XIX. Algo ha pasado que la poesía para la infancia no ha logrado subirse al carro del siglo XX, estando ya bien avanzado el XXI.
¿cierto? Sin embargo, y de eso es lo que vamos a hablar, los últimos años han mostrado una gran proliferación de poesía de gran calidad, en Latinoamérica concretamente, que es el área que yo estudio. Una tendencia que va en aumento con el apoyo del mundo editorial, ¿no? Hay cada vez más énfasis, pese a tratarse de un género marginal siempre, hay cada vez más interés editorial, ¿no?, por publicar buena poesía, pese a la marginalidad del género, eso ya lo decíamos. Bueno, siguiendo a Cecilia Bayur, siempre podemos identificar como dos tendencias principales de la poesía contemporánea. Una es la persistencia de la raíz, de la poesía tradicional de raíz oral, la persistencia, tanto de la poesía, bueno, transmitida de generación en generación a través de la oralidad, como también formas poéticas ancladas en formatos tradicionales, ¿ya? Donde predomina el lenguaje sonoro, ¿ya? Ahí el oído trabaja mucho. Hay rima y hay juegos de palabras, que es lo más rico, eventualmente, ¿no?, de toda esa tradición que sigue muy vigente en la actualidad. Y por otro lado está lo que hemos llamado poesía más contemporánea, ¿no?, que se arriesga con las formas, ¿no? Rompe la rima, prioriza los elementos visuales, los elementos objetuales, la dimensión sensorial, la materialidad del lenguaje, y lo sonoro siempre, lo sonoro que estaría como en la base de la experiencia poética. Entonces vamos a hablar un poquitito, vamos a ir mezclando tradición, relecturas de la tradición desde la contemporaneidad y también algunos ejemplos contemporáneos de poesía, para ir revisando cómo se van aquí enhebrando las palabras, el cuerpo y la voz dentro de este lenguaje multimodal que implica muchos otros lenguajes, pero predominantemente el cuerpo, la voz y las palabras no van a ser los atributos centrales. Tengo aquí, por ejemplo, a Yolanda Reyes, que hace esta recopilación, el libro que canta, ¿verdad? Que tiene mucha relación con lo que ella misma planteaba anteriormente, que es la poesía como una experiencia previa al nacimiento incluso, y vinculada a lo musical, ¿no? Esperar. Estás en ese mundo tuyo de agua, sin tiempo y sin memoria. No sé tu nombre ni tu sexo, no sé cuándo vendrás, pero te espero. No pienso en nada más, de tanto que te espero. Mientras pasan los días junto a retazos de palabras y canciones, ¿recordarás sus ritmos cuando vengas? No importa. Escucha su rumor y duerme. Mi corazón te arrulla. Yolanda Reyes diciéndonos en poesía lo que nos acaba de definir, ¿no?, en lenguaje mucho más académico. ¿Recordarás los ritmos? No importa. Escucha y duerme, ¿no? Invitar, ¿no?, a ese ser humano en gestación a comenzar a vivir la poesía desde antes de nacer. Y aquí hace una recopilación muy bonita, vinculada, ¿no?, con la primera infancia, ¿no? Voy a leerles solamente un textito de los indígenas Cowi. Dice: primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Así, primero, estaba la madre. Se llamaba Gaulchobang. Dentro de las vertientes tradicionales de la poesía para la infancia, que todavía se siguen actualizando, ¿verdad?, como poesía de autor con formas tradicionales, eso siempre junto con la persistencia de los poemas tradicionales, encontramos varias vertientes. Están los limericks, las gitanjáforas, las grillerías, las adivinanzas, las rondas, las canciones de cuna, y podríamos pasarnos otra vez un semestre entero hablando de todo esto, que voy a pasar rapidito, ¿verdad?, pero para que tengan este panorama, ¿no?, porque aquí la música y el cuerpo es muy importante en todos estas trayectorias. Están los limericks, por ejemplo. Aquí hay algunas estudiantes mías que vi en la lista de asistentes que ya vieron esto,
pero están los limericks, que es una forma, ya sabemos, ¿no? Que proceden o proviene del mundo anglosajón. Edward Lear fue quien cultivó más los limericks, pero aquí en Latinoamérica y para la infancia los cultiva especialmente la María Elena Walsh, ¿verdad? Hace un libro completo de limericks maravillosos, como este, por ejemplo, que dice así: un hipopótamo tan chiquitito que parezca de lejos un mosquito, que se pueda hacer upa y mirarlo con lupa, debe de ser un hipopotamito. Bueno, ella claramente adopta la forma del limerick, ¿no? Que tiene una lógica interna, ya para configurarse de partida 5 versos, un remate humorístico, versos por lo general largos, hay ciertas reglas, ¿no? Ella, bueno, María Elena Walsh desarrolla una serie de limericks vinculados a los animales, por eso se llama Zooloco el libro, y recomiendo, que no lo alcanzo a mostrar ahora, pero el canal Paca Paca argentino en YouTube tiene una serie de animaciones de estos limericks, que yo los súper recomiendo también como material, precioso material. Está la gitanjáfora, conocemos también la gitanjáfora, ¿cierto? Eso mismo que hace Huidobro en el canto 7, ahí, alalí, alulaya, ¿verdad? Son formas que carecen de significado en sí mismas y cuya función poética radica en los valores fónicos. No tenemos esta tradicional gitanjáfora de Mariano Brull, que precisamente es el poema que le da nombre a la gitanjáfora, ¿no? Dice: filiflama alave cundre, ala o la lunea alífera, alveola gitanjáfora, liris salumba salífera. Montserrat, perdóname. Esto no significa nada, ¿ya? Mariano Brull, ¿verdad? Le da nombre a la gitanjáfora con esta gitanjáfora. Y bueno, y en la infancia hay un montón de gitanjáforas, que aunque no le ponemos ese nombre, todos los juegos de sorteo infantiles suelen ser gitanjáforas, ¿no? Te rómete, sic, te sac, te rómete, pum, atrás, ¿cierto? Todos esos son aproximaciones desde el oído, del juego de palabras, ¿cierto? Que lo adelantábamos, a la poesía, ¿no? Desde la trayectoria de la poesía de la oralidad. Están las greguerías también, que las definió Ramón Gómez de la Serna como el resultado de humorismo más metáfora. Textos muy breves, generalmente es un solo versito, tipo aforismos, ¿no? Pero que tienen ingenio, un remate, un significado ingenioso. Quizás se han llamado piruetas conceptuales. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, el propio Ramón Gómez de la Serna se hizo posteriormente, ¿verdad? Esta recopilación de greguerías de Gómez de la Serna ilustradas, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos esta de Gómez de la Serna, que dice: la sandalia es el bozal de los pies, ¿ya? Un ejemplo entre muchos. Otras piruetas conceptuales, juegos de palabras, aproximaciones tradicionales a la poesía que son parte fundamental de las infancias. La leche es el agua vestida de novia, es otra greguería. Y miren la última, la O es la I después de beber. Y ahí está muy bonito también la parte como material del lenguaje, a la cual espero alcanzar a referirme un poquito. Están las retahílas. ¿Qué retahíla es esta? Les reto a descubrirlo. ¿Ya lo adivinaron? Juanito el bandolero se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, se metió en una caja, ¿cierto? Esta retahíla tan famosa, aprovecho de recomendarles esta colección de libros vinculados precisamente a la tradición oral, que hizo Ediciones Liebre, que están disponibles para descargar de manera digital en la página de Ediciones Liebre, ¿ya? Ilustrado, en este caso estoy mostrándoles ¿no? Pero hay un montón de otros libros relacionados con canciones y retahílas de la tradición oral. Juanito, bandolero, se metió en un sombrero. Está el sapito glo, 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 está que llueva, además ilustrada por grandes autoras, en este caso por la Raquel Echenique, que ilustró este segundo. El sapito glo, glo, glo está a cargo de Sol Undurraga y Mujer Gallina.
Y aquí yo quiero leerle esta larga cita de Luis Bravo, porque para mí Luis Bravo es un autor bien importante. Yo descubrí a Luis Bravo cuando hacía clases en Estados Unidos, en Ohio State, y llegó como invitado uruguayo, latinoamericano, a hablar a esta universidad estadounidense sobre lo que él llamaba la puesta en voz de la poesía. Y se encontró con una fanática de Huidobro, que era yo, ahí como y le pedí que pudiera, si podía, por favor, poner en voz el canto 7 de Vicente Huidobro, y lo hizo. Yo me transformé en su fan para siempre. Él es poeta y es ensayista también. Y él acuña el concepto de la puesta en voz de la poesía, que me interesa mucho compartirlo con ustedes porque vincula el cuerpo y la voz, ¿ya? Y lo auditivo, como elementos claves de la experiencia poética. Él dice lo siguiente, tengo que mover una barrita para eso. La puesta en voz de la poesía recupera algo que le es propio a su naturaleza. Creo que no se está viendo la pantalla. Ahí. ¿Me confirman si se ve la pantalla? ¿Ale? Sí se ve, pero tienes que como presentar de nuevo. Ya, estoy como avanzando ahora, ¿cierto? Claro, está como en el PowerPoint nomás. Ya, estamos bien entonces. Avi, confírmame. ¿Ahí? Ahí volviste a la cita de Luis Bravo. Perfecto, estamos, gracias. Entonces, la puesta en voz de la poesía recupera algo que le es propio a su naturaleza: el ser objeto de un lenguaje compuesto para la voz de quien dice y para el oído de quien escucha, además de para la vista y oído interno del lector. Fíjense la cantidad de procesos que entran en juego en esto que él llama puesta en voz de la poesía. En tal sentido, la lectura en voz alta no es un mero trámite, ni un traslado de lo que reside en la página. En la puesta en voz no se apunta a la motivación del que escucha para que luego se convierta en el lector, sino que ya está en juego la significación integral del poema, con sus cualidades rítmicas, tonos, pausas e intensidades, dirigidas al corazón mismo de la recepción, que es la presencia activa del espectador con todos sus sentidos. Entonces, cuando hablamos de la puesta en voz de la poesía, no simplemente nos paramos a leer el poema, a recitar el poema, ¿no? Pasamos por carne, pasamos por cuerpo, ¿no? La voz se corporeiza también, ¿no? Habitamos el poema, le damos vida a ese poema y también hacemos parte de nuestra audiencia, ¿no? De todo este evento performativo, ¿ya? Por eso es el cuerpo y la voz como una cosa imbricada, ¿ya? Bueno, tenemos las rondas también como parte de la tradición oral, tenemos las canciones de cuna como parte de la tradición oral, y la verdad, claro, que no vamos a alcanzar a revisar todas esas dimensiones porque ya estamos en la hora. Yo quisiera simplemente terminar mostrándoles algunas trayectorias contemporáneas de la poesía para las infancias, algunas cositas nuevas, así como para que se vayan también con recomendaciones, porque uno siempre le piden recomendaciones en estas instancias. Entonces, estamos hablando de la puesta en voz de la poesía, y quisiera mostrarles, por ejemplo, lo que propone Cecilia Bayur, como para orientar un poco lo que les voy a mostrar a continuación. Tiene que ver con el cuerpo, además de lo performativo que nos planteaba Luis Bravo. También tiene que ver con cómo nosotros experimentamos de manera material con el poema, cómo interactuamos con el libro, cómo interactuamos, a ver, la parte tiene que ver con el tacto, ¿no? Tiene que ver con el olfato, tiene que ver con la forma de las palabras, con la disposición de las palabras en el lienzo de la página, ¿ya? La aproximación sensorial al poema tiene que ver con el cuerpo también, ¿ya? Entonces es lo que Bayur llama experimentación material, ¿ya? La experimentación material, dice ella, no solo recompone el vínculo vital e histórico del cuerpo con la poesía, en sus facetas íntima y pública, sino que invita a mirar problemas del quehacer poético sin quedarse en la abstracción
¿verdad?, de la poesía, ni en una propuesta descriptiva, lista para el aplicacionismo o la disección, lo que hablábamos, para agarrar el poema y sacarle todos sus pedacitos. Estimular la conciencia personal y colectiva sobre los decires y decisiones del cuerpo, al entrar en contacto creativo con la materialidad del texto poético, puede formar parte de renovados acercamientos pedagógicos a la poesía. Se refiere a los acercamientos pedagógicos porque este es un texto concreto que se vincula a lo pedagógico, pero hablamos de mediación en general, ¿cierto? Y aquí entonces yo les traigo algunas cositas que pueden ser interesantes. Está publicada en 2018, Rima Divina, por Ediciones de Caré, de Rafael Rubio, con ilustraciones de Scarlett Narciso. Nos permite una aproximación sensorial a la poesía. Es un libro de cartoné, ¿ya? Primero que todo, que trabaja toda la tradición oral a través de la forma de las adivinanzas, ¿ya? Utiliza la rima, ¿cierto? Utiliza también la visualidad, ¿ya? Que es parte fundamental. Entonces, confluye el sonido, confluye lo visual, confluye lo táctil, ¿ya? Y además confluye el juego, porque toda adivinanza es un juego en sí misma, ¿no? Y fíjense el oído cómo funciona aquí. Con mi rugido salvaje, que parece una explosión, hago temblar cielo y tierra. Soy el rey, soy él. Y ahí el propio Sonsonete, la cancioncita, nos va a decir que la respuesta termina en on, además de la dimensión semántica del texto, que sabemos que podría tratarse de un. Y también tenemos un agujerito en esta página que nos permite visualizar parte de la ilustración del animal en cuestión del que se trata la adivinanza. Entonces también hay un tema con la interacción, con la visualidad y también con la cosa táctil, ¿no? Porque esto es un troquel, ¿no? Y aquí está el león, ¿verdad? No quiero dejar de mencionarles esta antología publicada recientemente por Adolfo Córdoba, que opera de editor, ¿no?, de una antología maravillosa de poesía, también publicada por Ecaré, una antología maravillosa de poesía que cubre un espectro de 100 años, desde 1920 a 2020, ¿no?, de autores de lo más variopintos, desde Borges hasta María José Ferrada, ¿no? Así de variado, poesía en castellano, cuya característica primordial, y por eso la valoro tanto, es que se trata, y lo dice ahí en la presentación, de poemas sin rima, ¿verdad? En un gesto claro de quienes estamos dedicándonos a estudiar y a trabajar en la poesía contemporánea para las infancias, en esta necesidad de ir adaptando a los cánones, ¿verdad? Irlos adaptando a los tiempos que corren, ¿cierto? Y dejando atrás ciertos prejuicios. Aquí, bueno, aquí está el listado infinito de autores y autoras, ¿no?, que están contenidos en este libro. Y para ir cerrando ya, quisiera leerles uno de los poemas de este libro, que es de, bueno, precisamente es el poema que le da nombre al libro, y es de María Elena Walsh, ¿ya? Voy a leerles este poema y ya cerramos para poder conversar un poquito. Dice, en una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizás una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada, lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa, que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Y con eso cierro mi presentación. Les doy las gracias por la paciencia y abrimos la conversación. Me encantaría escucharles sus experiencias, sus perspectivas, sus visiones.
conversar. Muchas gracias, Carola. Tremenda presentación como siempre. Creo que quedamos todos así como enamorados de la poesía, tu forma de leer, tu forma de transmitir, eh, eh, nos contagia. Siento que la poesía muchas veces es un poco lejana. Los mensajes que llegan en el chat agradeciéndote toda esta instancia y Gracias. quiero aprovechar que estamos hablando de poesía y un mensaje que le dejaron a nuestra querida Monse, que está ahí, que lo voy a leer textual, porque lo encontré muy bonito, que dice: Montserrat, sabes que eres una poeta, que en la lengua de señas tus manos son poesía, hecha manos rítmicas, que construyen un mundo en el espacio. Muchas gracias por tu voz, manos, gesto, cuerpo. Qué precioso mensaje, Monse, muchas Sí, gracias, porque lo además dejó súper Ruth, desafiante. lo dejó Ruth Galicia, así que un precioso mensaje, yo creo que engloba muy bien todo lo que hemos hablado, todo esto de la poesía, del ritmo, del juego, de entrar a la poesía a través del juego. Y en base a eso quería hacerte una pregunta. Con todo esto que hemos vivido ahora de la pandemia, de tantos niños que han quedado un poco atrasados, como les han dicho, Mm. ¿cómo crees tú que la poesía puede jugar, o la tradición oral, o la oralidad puede jugar un rol importante en volver a atrapar a estos niños, a volver a traerlos al mundo de la poesía, del colegio, de los amigos, de la infancia, del juego? Mm. ¿Crees que la poesía ahí juega un rol importante? Qué buena pregunta, qué compleja, Ale, porque primero yo soy muy reticente a las tendencias de buscar en la poesía o en la literatura en general una utilidad, ¿verdad? Eh, y pasa mucho que a uno le preguntan, ¿cierto? ¿Para qué sirve, no, la literatura? ¿Servirá para el tema de la pandemia? Hubo muchas charlas, digamos, relacionadas con literatura y pandemia, poesía y pandemia. Entonces, bueno, hay un debate que se sella en la modernidad que tiene que ver con la autonomía del arte. Esto ya se selló, ¿verdad? El tema de que en algún minuto el arte dejó de estar al servicio de lo didáctico o de ciertas ideologías, dejó de estar vinculado, ¿no?, a objetivos concretos, digamos, y se independizó, ¿verdad? Los procesos del arte autónomo. Por tanto, yo de entrada, en términos muy conceptuales, yo parto diciendo la poesía no sirve para nada, ¿verdad? Eso es así. Ahora bien, no debe servir para nada, no debe estar dentro del objetivo del autor, ni del lector tampoco, encontrarle que sirva para algo. ¿Ah? Eso no quiere decir que sin poesía la vida cuesta más. Es parte del oxígeno de la vida, del arte en general, ¿no? Y en pandemia una cosa que fue muy ilustrativa fue cómo se nos hizo evidente la música, lo importante que era la música para mantener arriba, ¿no? La humanidad, ¿no? Raúl Zurita dice algo muy bello al respecto: la vida es bella incluso ahora, ¿no? Y Raúl Zurita tiene una postura sobre la poesía en la que precisamente la poesía cobra más significado dentro de momentos complejos de la existencia humana, ¿no? Zurita, bueno, desarrolla gran parte importante de su obra desde el amor, desde la noción del amor como resistencia al horror, ¿verdad? Pienso, bueno, en Anteparaíso, en Canto a Somos Desaparecidos, la misma puesta en voz y en cuerpo de la poesía de Raúl Zurita es un gesto conmovedor precisamente porque su mirada sobre la poesía tiene que ver con que es aquello que es la huella de humanidad y de vida ante el desastre. ¿Ah? Entonces, sí, entonces, claro que sí. En momentos de crisis como los que estamos viviendo como humanidad hoy, ¿verdad? Producto de la pandemia y de muchas otras cosas, pero bueno, la poesía es fundamental precisamente porque nos ayuda y nos lleva a recuperar la humanidad, lo humano. ¿Ah? Lo que llama Michel Petit el derecho a la metáfora, un derecho que no nos puede ser quitado.
¿verdad? El derecho a la metáfora sería un derecho fundamental, ¿verdad? Humano, ¿verdad? Y en tal sentido la literatura en general, pero la poesía más que cualquier otro género, constituye lo que Beatriz Elena Robledo, Michel Petit y otras, ¿no? Han, incluso María de Sandrueto, si no me equivoco, han metaforizado desde la figura de la casa, del hogar, del refugio, ¿no? La poesía en tal sentido se transforma en un refugio para yo no guarecerme de las inclemencias de un mundo que está siendo hostil. Entonces sí, no sirve para nada, pero por Dios, ¿no? La vida misma. Sí, un gran desafío para todos los que trabajamos con niños, con libros en la mediación lectora, integrar estas cosas como parte de la vida, como dices tú, para que ellos también crezcan con toda esta maravilla de la oralidad, de las poesías, de los cantos, de los juegos. Pucha, lamentablemente el tiempo se hace Vuela. tan corto, vuela, vuela, Sí, vuela. no puedo creerlo Sí, ahora que. se pasó muy rápido, de hecho los comentarios en el chat también no nos dimos cuenta y se pasó, están diciendo quieren más, quieren más. La verdad es que es tan rico escucharte que sí, quisiéramos poder tener más tiempo, pero bueno, en honor a los horarios establecidos, tenemos que comenzar a cerrar. Agradecerte, Carola, nuevamente, pero muchísimas gracias por estar con nosotros en este seminario. Para nosotros es muy importante contar contigo. Siempre tu mirada de la poesía es tan enriquecedora, de verdad que nos motiva a todos acá también en el Centro Lector para llenar nuestras colecciones de poesía también. Bien, súper. Sí, Sí, pues. Y tienen un montón de poesía ustedes, son máximas. sí, así que y agradecerle, bueno, a todas y a todos y a todos los que se conectaron hoy día, por todos los comentarios que hicieron en el chat, que ganas de poder leerlos todos, pero el tiempo no alcanza. Recordarles que ahora les va a llegar una encuesta cuando terminemos la sesión, para que nos dejen sus comentarios, para que nos den su opinión, todo lo que ustedes nos digan a nosotros nos sirve para poder seguir generando estas instancias y mejorando también en las cosas que podemos mejorar y abordar a lo mejor otras temáticas que a ustedes también les interesan. Y también decirle que, bueno, mañana es nuestro último día de seminario, pero tenemos 3 tremendas actividades. A las 10 de la mañana partimos con Ana Garralón y libro informativo en la primera infancia, va a estar muy interesante. Después tenemos un conversatorio que va a estar buenísimo sobre el rol de las guaguatecas y de las bibliotecas preescolares. Así que va a estar muy interesante también. Y vamos a finalizar con la mediación de literatura en ficción digital. Cómo podemos integrar todos estos saberes que estamos aprendiendo con el mundo digital también, que es un mundo en el que estamos viviendo. Ya nos decía la Carola también multimodal ahí, así que tenemos esas 3 actividades, todavía se pueden inscribir, ahí Camila, nuestra gran coordinadora, les ha ido dejando el link para que se puedan inscribir. Monse, muchísimas gracias, qué rico poder contar contigo en esta instancia. Carola, nuevamente, muchísimas gracias por ser parte de este seminario. Gracias a ti, Alex. Quiero solamente que Dime. estaban preguntando ahí cómo contactarme y Ujú. yo ahí mandé mi correo de la universidad, ya, lo voy a mandar de nuevo. Y Ya. también pueden contactarme a través de mi Instagram, ya que se los voy a copiar también acá. Y a la vez quiero recomendarles seguir en Instagram también a la otra LIG, ya que no Ujú. alcancé a hablarles de ello, pero es un grupo colectivo al que pertenezco donde somos varios investigadores académicos de la literatura infantil y juvenil con mucho énfasis en la divulgación. Entonces, me parece que quienes estén interesados puede ser un buen contacto, ¿no? Entonces, aquí les estoy enviando otra vez en el chat, ¿no? Esos datos para contactarme, para hacer redes y eso, y para seguir comunicados. Les quiero agradecer mucho a todas, a todos, a todes por la recepción, ha sido un agrado. Ale, mil gracias a ti por la invitación. Monse, muchas gracias por todo y a toda la organización y les mando un gran abrazo.